Bueno, en esta noche vamos a avanzar poco a poco con el estudio de la profecía bíblica. Como dice en el afiche que anunciaba y promocionaba estas clases bíblicas, vamos a ir estudiando de a poco las profecías y las promesas del pasado, un poco de historia, cómo se fueron desarrollando los acontecimientos en el cumplimiento de la profecía que ya se cumplió, ¿entienden? Y de ahí en más vamos a pasar por nuestro presente y avanzar hacia el futuro. Con este estudio, que es sencillo, sintético, pero desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a poder entender mejor muchas cosas. Bueno, hasta aquí hemos visto una introducción a la materia, por qué la estudiamos este tema, cuáles son los riesgos, los resultados. Los resultados, algo muy importante, nos alentará, nos motivará y nos capacitará más para la obra del ministerio. También vimos la importancia de una sana interpretación bíblica, la hermenéutica de las profecías. Y luego observamos las distintas posiciones escatológicas, obviamente no todas son correctas, y muchos llegan a diferentes conclusiones. Y la razón fundamental, hermanos, es el distinto enfoque hermenéutico que se le da a la interpretación bíblica. En nuestras últimas clases pasamos por los 4 pactos que afectan y definen la escatología bíblica. Hay varios pactos más en la Escritura, por ejemplo está el pacto con Noé, el pacto con Moisés, o sea, la ley, pero no los consideramos en nuestra temática porque no afectan a la escatología mayormente. Hemos considerado en primer lugar el pacto abrahámico. Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob y a la descendencia de Israel la tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. En segundo lugar, bueno, varias promesas más, ¿no? Pero básicamente ese es el pacto abrahámico. En segundo lugar, el pacto deuteronómico, allí a las puertas de la tierra prometida, por medio de Moisés, Dios prometió y anunció y advirtió que no habrían de vivir en la tierra como ellos quisieran, y si se volcaban al pecado, Dios les iba a disciplinar, les iba a llevar al cautiverio, los iba a dispersar y desparramar por el mundo entero. No obstante, Deuteronomio 28, 29, 30, no obstante, de donde estuviesen desparramados, si se arrepentían, Dios les iba a traer a su propio país, porque las promesas de Dios son firmes. En tercer lugar, hemos visto el pacto davídico. Dios prometió a David mantener ¿qué? Y sostener ¿qué? Su casa, su trono y su reino. Su casa, su linaje, su familia, su descendencia. Su trono en Jerusalén y la esfera de su dominio o la extensión de su dominio, su reino. Y que de su descendencia se iba a levantar un varón justo que reinaría esplendorosamente. Y en último lugar observamos el nuevo pacto. Dios prometió por medio de Jeremías, Ezequiel y también Zacarías, en uno de los tiempos más difíciles de la historia de Israel, un nuevo pacto, porque ellos habían fallado, ellos habían violado el primer pacto, y Dios en su inmensa misericordia dice, yo haré un nuevo pacto, perdonaré sus pecados, y eso iba a ser por el derramamiento de la sangre del Mesías. Perdonaré sus pecados, les daré nuevamente nuevo corazón, les daré mi Espíritu Santo, los limpiaré con agua pura y los haré morar en la tierra y les daré paz y prosperidad perpetua. Decíamos que en el sentido soteriológico, nosotros los gentiles en este tiempo recibimos las bendiciones del nuevo pacto. Tenemos perdón de pecados en Cristo, nuevamente, nuevo corazón, Espíritu Santo, ¿sí? Pero el cumplimiento final del pacto nuevo o nuevo pacto apunta hacia el futuro. He allí nuestro enfoque escatológico y la importancia que tiene en este tema. Llegará el día que los judíos tendrán toda la tierra prometida. Y conversábamos después de la clase con un hermano y yo le decía, mira, nunca la van a tener hasta que venga el Mesías. El hijo de Abraham,
la simiente de Abraham les va a dar todas las promesas de Dios a los judíos. Tendrán la tierra desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, tendrán las promesas del reino davídico, el Mesías será el rey, un reino de esplendor y de maravilla con su capital en Jerusalén. Lo vamos a ver ese tema ya por las últimas clases, y tendrán nueva vida cuando venga el rey, el Mesías. Disfrutarán paz y prosperidad en la tierra, pero también entrarán al reino del Mesías con perdón de pecados, nuevamente, nuevo corazón, Espíritu Santo y seguridad para siempre. Algo hermosísimo. En esta hora vamos a avanzar en la historia de los acontecimientos. Dice allí el apunte en hoja 15, en un momento vamos a orar, habiendo tenido una breve introducción a la materia y habiendo considerado los pactos que afectan a la escatología, ahora comenzaremos con el desarrollo de los eventos proféticos y lo haremos, en lo posible, manteniendo el orden de lo ya sucedido, lo que está sucediendo y lo que sucederá según lo anunciado por Dios. ¿De acuerdo? Vamos a considerar entonces seguidamente que aquel reino prometido a los patriarcas y por los profetas, etcétera, fue anunciado por los profetas y vamos a ver que por un ángel, etcétera, fue anunciado y fue ofrecido a los judíos. Y luego vamos a ver que ese reino fue rechazado por los judíos. Entonces vamos a seguir el estudio en ese orden de acontecimientos. Pero vamos a hacer una pausa ahora y vamos a orar a Dios pidiendo su bendición en el estudio de su palabra, que su Espíritu Santo obre en nosotros. Oremos al Señor. Dios y Padre, te damos gracias en esta noche porque nuevamente estamos reunidos aquí. Gracias por esta oportunidad, Señor, de poder estar tranquilos aquí con tu palabra para estudiar este tema tan importante, la escatología bíblica. Señor, te muestras como el gran Dios de los tiempos y la eternidad, que anuncia lo porvenir, lo pones en orden delante de ti, lo estableces y lo cumples. Eso marca la diferencia, Señor, de tu grandeza y poder frente a toda otra fuente de adivinación y religión de este mundo. Por eso, Señor, queremos darte la gloria y queremos aprender en esta noche. Entonces, necesitamos de tu palabra y necesitamos la asistencia del mejor de los maestros, el Espíritu Santo de Dios, el que escribió, el que inspiró estos escritos. Ahora está aquí en nosotros para enseñarnos, y eso es un privilegio tremendo. Te pedimos, Dios, que nos hables en esta oportunidad en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, les decía, el reino prometido fue anunciado y fue ofrecido a los judíos. ¿Tienen allí el apunte abierto? Hoja 15, bien abajo, el reino prometido fue anunciado y ofrecido a los judíos. Bueno, ya hemos visto cómo Dios hizo promesas específicas a David. ¿Se acuerdan? Específicamente, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Dios les prometió casa, trono y reino eternamente. Y les dije en las primeras clases, hermenéutica, debemos asignarle a la palabra y a las palabras el valor gramatical y el sentido correcto, concreto que tienen. Si dice casa, trono, reino, es así, y si dice eternamente, es para siempre. Desde el día que comience a reinar el Hijo de David, lo hará para siempre. Bueno, con el correr de los años y basados en las promesas de Dios, los profetas anunciaron que vendría un descendiente de David muy especial. Repito, hermano, piénselo. Anunciaron que vendría un descendiente de David muy especial, que se sentaría en su trono. Vamos a analizar algunos pasajes que así lo van anunciando, lo fueron anunciando. Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, el profeta Isaías se acerca a el rey Acaz y le dice que pida una señal. Y este hombre, que no era un hombre
piadoso, fiel. Dice, no pediré, no tentaré a Jehová. Entonces, a partir del versículo 13, Isaías, de parte de Dios, un poco molesto por la actitud del rey, dice Isaías 7:13, dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco... ¿vieron qué dice? Oíd ahora, ¿quién? Casa de David. Este mensaje es, o era, para la casa de David. Oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Profecía sumamente importante para la casa de David, hermanos. Miren, se puede esquematizar allí, lo tenemos en forma de algunos puntitos allí en el apunte. Esta profecía se dirigía a la casa de David. Era una señal especial. Una doncella, las doncellas no tenían contactos con varón, eran vírgenes. Una virgen iba a dar a luz, iba a quedar embarazada e iba a tener un bebé. El bebé iba a ser varón y ese bebé iba a ser llamado, ¿cómo? Emmanuel. Bueno, Emmanuel, Dios con nosotros, y frecuentemente para la Navidad decimos Emmanuel, Dios con nosotros, y pensamos en nosotros hoy, la iglesia, nuestras vidas, nuestra familia. Pero entienda algo, hermano, no está mal que hagamos eso, pero entienda algo. Cuando dice aquí Emmanuel, Dios con nosotros, es la casa de David. Era profecía en base a la promesa hecha a David. Nacería este bebé de madre virgen en la casa de David, Emmanuel, y sería Dios con la casa de David. Avancemos allí mismo 2 capítulos, Isaías 9, del 1 al 7. Vamos a leer allí Isaías 9. Esta es una profecía fantástica, hermanos, fantástica. Fíjense, Isaías 9, estamos hablando de 700 años antes de Cristo. Y dice el profeta, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, ese es el mar de Galilea, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Esta es una profecía, hermanos, 700 años antes, para la angustiada y triste Galilea del futuro. Versículo 2, y dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio o verá gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y lean esto, 700 años por anticipado. Versículo 3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este niño que nacería, hermanos, y que alguien daría como hijo dado, fíjense los dos conceptos, nacería como niño nos es nacido, versículo 6, pero hijo nos es dado. Acá hay dos conceptos. Llegado el cumplimiento del tiempo lo pudimos entender, nació como bebé, nació como niño, pero fue un hijo dado, el Hijo de Dios dado por el Padre a Israel y al mundo, ¿entiende? Venía con el principado sobre su hombro. Él, tarde o temprano, digámoslo así si me permiten, sería rey, vino como príncipe. Y estos 4 nombres declaran de que él iba a ser más que simplemente un humano. ¿Él iba a ser humano? Sí, pero mucho más que un humano, porque uno de los nombres dice que iba a ser llamado Dios fuerte. Ahora, este hombre, Dios fuerte, llegaría a Galilea y la llenaría de alegría y multiplicaría. ¿Cómo dice allí? ¿Sumaría mucha gente? No sumaría, multiplicaría. Multiplicaría la gente.
Se cumplió, ¿no? El Señor llegó a Galilea. El hijo de David, bueno, me estoy adelantando un poco el cumplimiento. 700 años después, el hijo de David, el Señor Jesús, comenzó su ministerio ¿dónde? En Galilea. No por casualidad, sino para cumplir las Escrituras, la que terminamos de leer. Y él era hombre, él era niño nacido, él era el Hijo de Dios dado y traía alegría a la entristecida Galilea y habría de multiplicar la gente que le seguiría con gozo. ¿Se acuerda que en alguna oportunidad dio de comer a 5.000 hombres sin contar mujeres y niños? Calculamos que había como 15.000 personas en ese lugar allí. Al campo, al aire libre, en las laderas de la montaña allí, a los bordes del mar de Galilea, 15.000 personas. Se cumplió de manera maravillosa. Pero, fíjese el versículo 7, lo dilatado de su imperio. ¿Tiene un imperio hoy? No todavía. Y la paz no tendrán límites sobre ¿dónde? ¿Dónde va a reinar? Tendrá un imperio sobre el trono de David. David, ¿dónde reinó, hermanos? Vamos a hacer un poquito de historia. David fue rey 40 años, 7 años y un poquito en Hebrón y 33 años fue rey en Jerusalén. Trasladó la capital del reino a Jerusalén y desde entonces fue capital del reino para siempre, digámoslo así. Este varón de la profecía dice que reinará sobre el trono de David y sobre su reino y lo dispondrá y confirmará en juicio y en justicia desde cuando comience a reinar y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso, sí o sí. Algo extraordinario esta profecía, hermanos. Del linaje de David vendría este varón, sería el hijo dado, el niño nacido, con todo este principado sobre su persona, con todos estos nombres que los designan extraordinariamente. Dios fuerte, que tiene que ver con Isaías 7, Emmanuel, Dios con nosotros, para ser en el cumplimiento del tiempo rey. Tener un imperio de paz y justicia sentado en el trono de David en Jerusalén. Bueno, me adelanté bastante, ¿eh? Le tiré muchas pistas para el futuro, pero para que entendamos el valor de la profecía bíblica, hermanos, algo maravilloso. Nuestro apunte dice, Isaías 9 del 1 al 7, fíjense, esa persona traería alegría a la gente de Galilea. Multiplicó la cantidad de gente y trajo alegría. Sí, claro que sí. Nacería como niño, pero sería un hijo dado y además se le llamaría Dios fuerte. Se sentaría sobre el trono de David y ¿qué más? Reinaría, y podemos decir hoy reinará, y desde cuando comience a reinar será para siempre. ¿Vieron? Aspectos de esta profecía ya se cumplieron en la primera venida de Cristo, pero varios aspectos faltan para la segunda venida de Cristo a Jerusalén. Recuerden que estamos en los profetas y los profetas jamás hablaron de la iglesia. Ellos ni supieron que era eso, ¿eh? Atención, vamos paso a paso en la historia y en el desenvolvimiento de la profecía. Ahora bien, leemos en el apunte y dice, así fue que con el correr de los años se fueron sucediendo los reyes descendientes de Israel. ¿Se acuerdan? Salomón, después se dividió el reino, etcétera, etcétera. Algunos pocos fueron fieles, otros alejados del corazón de David y de Dios, hasta que la nación cayó en pecado reiteradas veces, hermanos, y Dios decidió disciplinarlos y enviarlos al cautiverio y castigar al descendiente de David, como lo había prometido. ¿Se acuerdan que leíamos en la última clase? Que si su descendiente o los hijos de David caían en pecado, Dios los iba a castigar con vara, pero iba a guardar su linaje. No iba a cortar su linaje como cortó la descendencia de Saúl. Lo mismo dice el Salmo 89, Dios castigaría con vara al rey, es decir, los disciplinaría, pero no desecharía la descendencia. Ahora vamos a Ezequiel 21 en nuestras Biblias. Es clave la lectura de este texto, hermano. Muchos son los textos que podemos leer al respecto, pero es clave este texto en Ezequiel capítulo 21. Ezequiel capítulo 21, versículo 24.
en adelante. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis entregado en su mano. Y tú, ahora se dirige al rey de aquellos días. Podemos leer los últimos acontecimientos allí en segundo libro de Crónicas, capítulo 36, cuando Dios destruyó todo, el templo, la ciudad, etcétera, y cortó el reino, pero conservaría el linaje, de acuerdo a su promesa. Fíjense, versículo 25, y tú, le dice al rey, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara, quita la corona, esto no será más así. Ellos habían llegado en su soberbia al colmo del pecado. Si leemos, hermanos, en el segundo libro de Crónicas, como les decía recién, capítulo 36, si leemos en el libro de Jeremías, ellos, el rey, los príncipes, la camarilla allí que tenía y los sacerdotes estaban en un estado totalmente corrupto y no quisieron escuchar a Jeremías. Dios trazó la raya un día y dijo, esto no va a ser más así. Es lo que estamos leyendo, hermanos. Versículo 26, lo voy a volver a leer. Así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara, quita la corona, esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina lo reduciré, dice Dios, y esto no será más. ¿Hasta nunca más? No, el Señor había prometido que iba a conservar el linaje. No iba a haber más rey. Dios se hartó, hermanos, del pecado de estos hombres. Y dice allí clarito, esto no será más hasta que. Me encanta ese hasta que. Vamos a leer varios hasta que en este tema. Hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Hasta que venga aquel que tenga el derecho y demuestre el derecho de reinar, aquel digno, y dice Dios, y yo le daré el reino. ¿Entiende, hermano? Bueno, desde entonces podemos considerar que comenzaron los tiempos de los gentiles, hermanos. Los tiempos en que los gentiles iban a dominar sobre Jerusalén. Y no habría más rey allí en Jerusalén, en el trono de David, hasta que venga aquel que fuese digno de reinar. ¿Estamos? Conserve ese dato en mente, ¿eh? Bueno, allí tenemos el apunte. Fue anunciado el cautiverio y sus causas, fue anunciada la disciplina sobre el rey. Esto no sería más así. Fue determinación de Dios. ¿Vendría disciplina sobre el pueblo de Israel? Sí, comenzarían los tiempos de los gentiles, de los cuales el Señor va a hablar más específicamente en Lucas 21-24, cuando Él va a anunciar la segunda destrucción de Jerusalén y dice que se cumplirán los tiempos de los gentiles sobre Jerusalén hasta que Él regrese. Esa es la enseñanza. Bueno, estamos allí viendo entonces que vendría disciplina sobre el pueblo y que luego Dios enviaría a alguien digno que exhibiera los derechos para acceder al trono de David. A tal hombre, a tal descendiente de David, Dios le dará el reino. Mantengan eso en mente, ¿eh? Bueno, los israelitas fueron al cautiverio por 70 años allá a Babilonia y al cabo de los años Dios los trajo de regreso a su tierra. Con el correr del tiempo, ¿me siguen allí en la historia? Con el correr del tiempo, con el correr de varios siglos, fueron dominados por el Imperio Romano. Y en esos días tenían suma necesidad en sus vidas que viniese el Mesías libertador. Pero solamente había un remanente fiel que lo esperaba y silencio de parte de Dios. Fue entonces en el cumplimiento del tiempo cuando el ángel Gabriel fue enviado a dar un anuncio maravilloso a una jovencita llamada María, la cual no había conocido varón, no había tenido relación íntima con ningún varón. Damos vuelta a la hoja del apunte, muy bien. Y lo que les decía está escrito en Lucas 1:28. Vamos a leer en Lucas 1:28. Las palabras del ángel Gabriel son exactas.
están entretejidas en las promesas y en la profecía bíblica, hermanos. Algo maravilloso. No como los ángeles engañosos que aparecen hoy en la nueva era, y muchos invocan ángeles, son ángeles mentirosos que van engañando a la gente y llevándole al ocultismo. No, aquí tenemos un ángel verdadero de Dios que menciona la palabra de Dios en su correcto contexto y le va a explicar a María cómo va a quedar embarazada y de ella va a nacer aquel hijo de David prometido. Vamos a leerlo, Lucas 1, 28 al 38. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo varón, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono, ¿de quién? De David. Miren, en versículo 27 dice que ella era de la casa de David. Y aquí el ángel dice en versículo 32 que Dios el Padre le daría el trono de David. Y reinará, versículo 33. Mire el ángel, hermano, cómo entiende la profecía y aplica y anuncia la profecía bíblica. María, tu hijo reinará sobre la casa de Jacob. ¿Quiénes son? Reinará sobre los judíos en el cumplimiento del tiempo para siempre. Y su reino no tendrá fin. Paréntesis, hermanos. Al fin del milenio no termina el reino de Cristo. Vamos a ver, dentro de muchas clases, al fin del milenio suceden una serie de acontecimientos, pero el reino de Cristo continúa en cielo nuevo y tierra nueva. Él no pierde el control ni termina su reino allí, no nos equivoquemos, Bueno, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? No conozco varón. El ángel le explicó y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, o por lo tanto, el santo ser, fíjense, santo ser, está hablando de un hombre, de un bebé, pero dice el santo ser. De ningún otro ser humano se habla así, en la Escritura, ni el ángel hubiera hablado de ningún otro ser humano así. El santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. El ángel le explica que vendrá el Espíritu Santo sobre ella, que sería un engendramiento milagroso, producido por el Espíritu de Dios en su vientre, sin participación de papá o de varón. Y dice que el poder del Altísimo la cubriría, de manera que nacería de ella un santo ser. Significa un ser humano sin naturaleza pecaminosa y sin pecado, y que jamás iba a cometer pecado, un santo ser. Bueno, María creyó en todo esto, hermanos, algo sensacional. Dice el apunte: María quedaría embarazada, tendría un varón, siendo ya hombre su bebé sería llamado Hijo del Altísimo. Esto tiene que ver con el Salmo 2, hermano. Cuando Jehová Dios anuncia que iba a poner a su hijo como rey en Sión, en Jerusalén. Por favor, si nunca lo hizo con detenimiento, lea después o en su casa el Salmo 2 completo, varias veces. ¿Estamos? Y hay varios salmos más ahí, anunciando al rey de los judíos y su reino. Varios salmos hay. Bueno, reinaría para siempre y su reino no tendría fin. ¿Sentándose dónde? En el trono de David. Mira, hermano, no hay forma de espiritualizar, alegorizar o desdibujar estas palabras. Son claras, concretas. Dice reino, dice rey, dice Hijo del Altísimo, dice judíos, dice trono de David, para siempre. No modifiquemos el sentido de esas palabras. Les pregunto, ¿por qué habríamos de hacerlo? ¿Estamos? Bueno, sigo leyendo.
Cada una de las palabras del ángel estaban entrelazadas en Isaías 7:14, ¿lo recuerdan? La doncella daría a luz un varón, Emmanuel, Dios con nosotros. Estaban entrelazadas también en Isaías 9:6 y 7. Un hijo nos es dado, el Hijo del Altísimo. Un niño es nacido, Dios fuerte, y será rey para siempre sobre los judíos, el trono de David. ¡Qué bien! Ezequiel 21:27 dice, no será más esto hasta que venga aquel que es digno de reinar. No cortaré tu linaje, guardaré tu linaje hasta que se levante uno digno. ¡Qué bien! Y está entretejido, como les decía recién, en la lectura y en el contenido del Salmo 2. Dios revelaba, hermanos, por el ángel que ese niño tendría el derecho de reinar en el trono de David. Y así lo entendieron claramente sus allegados llenos del Espíritu Santo. Por ejemplo, el papá de Juan el Bautista, Zacarías. Zacarías quedó mudo desde que el ángel Gabriel anunció que Zacarías y su esposa Elizabeth iban a tener un bebé, quedó mudo por una situación allí en el templo. Y llegó el embarazo y pasaron los 9 meses de embarazo y nació el niño y él calladito, pobrecito, como todas las mujeres hablando en la casa, nació el bebé y él así calladito. Ay, cómo hablan las mujeres, hermanas, perdonen, ¿no? Pero nació el nene, ¿qué nombre le van a poner? Y hasta que le preguntaron a él, escribió en una tablita que le iban a poner Juan y allí Dios le concedió de nuevo el habla. Y es magnífico considerar lo que, no lo vamos a hacer ahora, pero es magnífico considerar lo que Zacarías dice en Lucas 1, 67 al 79. Tiene muy en claro que su hijo iba a ser el precursor, el anunciador del Mesías, y que Dios le iba a dar libertad y el reino prometido a los patriarcas. Notable la claridad de mente de este hombre. Bueno, tuvo varios meses para pensarlo en silencio y meditarlo. Sí, amén, creo que sí. Bueno, también entendía perfectamente esto Simeón. En Lucas 2, 25 al 35, María y José llevan al bebé para presentarlo al Señor en el templo y lo recibe aquel piadoso hombre Simeón, y Simeón también tiene una clara idea profética de quién iba a ser ese bebé, el Mesías de Israel. Bueno, con esto en mente, hermanos, podemos entender cuál era el propósito de Mateo al escribir su libro, Si ustedes leen Mateo 1:1, allí ya tienen el propósito. ¿Pueden leer Mateo 1:1? Dice, libro de la genealogía o generación de Jesucristo. Y después, ¿cómo dice? Hijo de David e hijo de Abraham. Ese es el propósito de Mateo. Presentar a aquel descendiente justo de David y el descendiente de Abraham que les iba a dar a los judíos el reino y la tierra prometida. Algo tremendo. Hermoso estudiar Mateo, hermano, hermoso, clave. Mateo tenía el propósito de presentar al que tiene el derecho de reinar. Mateo 1:1, hijo de David, hijo de Abraham, Jesucristo. En Mateo 1, 20 al 25, el ángel le explica a José que el hijo que nacería de María por operación del Espíritu Santo era cumplimiento de la profecía de Isaías y que sería Emmanuel, Dios con nosotros, la casa de David. Lo podemos leer en Mateo 1, 20 al 25. No tenemos mucho tiempo, Y también, por ejemplo, Mateo 2:2, cuando llegan los reyes del Oriente, los magos del Oriente, a honrar y a adorar al rey, por ciertas escrituras que ellos tenían en el Oriente y por la guía de la estrella, etcétera, llegan a Jerusalén. ¿Saben que llegan al lugar correcto? No sabían que nacería en Belén, pero sí sabían que él iba a ser rey en Jerusalén. Y en Mateo 2:2 está escrito que cuando llegaron preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos venido a adorarle. ¿Dónde está el rey de los judíos? Sí, fue anunciado y fue claramente allí anunciado y iba a ser presentado. Fíjense, los años fueron pasando, vamos a seguir la historia, ¿me siguen? Los años fueron pasando, el rey fue creciendo prácticamente en anonimato
hasta que llegó el tiempo de anunciar y ofrecer ese reino, lo cual se llevó a cabo en varias etapas. Esto está en Mateo. Vamos a Mateo 3. Mateo capítulo 3. Vamos a ver los anuncios del profeta Juan. Entre paréntesis les digo, considero a Juan el último de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Escuchó? No me equivoqué. Considero a Juan el último de los profetas del Antiguo Testamento. Este es terreno judaico. Está el río Jordán, está Juan, está el pueblo. Y nada había acontecido en Israel para que se hablase de un nuevo pacto todavía. ¿Estamos? El nuevo pacto está en Mateo 27, la cruz y la sangre. ¿Está? Mateo 28, la resurrección. Aquí estamos en terreno judaico y viene la voz, el profeta anunciado por Isaías 40. Viene una voz clamando en el desierto y anunciando de que el reino prometido se había acercado. Eso es una maravilla, una maravilla. Fue anunciado entonces por Juan el Bautista. Leemos allí en capítulo 3 de Mateo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos. Claro, el rey que venía era santo y justo. Y el reino prometido es un reino de justicia y santidad. Por tanto, llamaba él, en preparación al pueblo, llamaba al arrepentimiento. Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo soy la voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas. El reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, solo Mateo usa esta expresión, el reino de los cielos. Pero no quiere decir que era un reino en los cielos, sino que era el reino de los cielos implantado en la tierra prometida y prometido a David. La clave está en el Padre Nuestro, que entre paréntesis, hermanos, es una oración judaica. El Mesías de Israel le enseñó a sus discípulos judíos a orar de esa manera, no para repetir, sino para orar. Una de las partes dice: venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, aquí, ¿en dónde? En la tierra prometida. ¿Se dan cuenta? Ese es el reino de los cielos, la justicia de los cielos implantada sobre la tierra en cumplimiento a las promesas a Abraham y a David. El reino, ese reino se había acercado, hermanos. Y déjeme decirle algo. Usted recordará, está escrito allí desde versículo 13 al 17, Mateo 3, del 13 al 17, es el momento en que el Señor viene a bautizarse en el Jordán. Y Juan al principio no quiere, pero dice el Señor: deja, es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y dice Mateo 3, 16, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sabe una cosa, hermano? Allí estuvo presente la Trinidad. El Señor sale del agua, es el Señor. Desciende sobre él el Espíritu Santo y la voz del Padre, audible, dice que fue una voz. Anunció a los judíos piadosos que estaban reunidos en los alrededores allí del Jordán, anunció que ese era ¿quién? Su Hijo amado. Ahora, no le perdamos el sentido a lo que viene anunciando. Hermanos, nosotros hoy tenemos tan conocido y tan usado el término el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Pero ojo, hasta ese momento para los judíos había sido un misterio. ¿Saben qué fue esto? La presentación oficial del Rey Mesías. La presentación oficial del Hijo de Dios a la nación de Israel. El Señor vino, el Espíritu Santo vino sobre él en cumplimiento de profecías de Isaías y el Padre lo presentó a la nación. Este es mi Hijo amado. Y al decir mi Hijo, estaba diciendo, Salmo 2, este es mi Hijo, este es mi ungido, mi Cristo. Este es el que yo pondré por rey en Sión.
Salmo 2. ¿Se da cuenta qué fantástico, qué importante? Fue anunciado oficialmente a la nación de Israel por Dios el Padre, en cumplimiento del Salmo 2. Bueno, fue anunciado por Juan el Bautista, fue anunciado por la voz audible del Padre, fue anunciado por Jesucristo mismo, que había llegado el reino, se había acercado el reino y por supuesto el rey. Miren, Juan el Bautista predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a Mateo capítulo 4 y ustedes y yo comprenderemos que el Señor, una vez encarcelado Juan, predicó el mismo mensaje. Pero le vuelvo a decir, terreno judaico, los primeros días allá en Israel, estamos en Israel bajo el antiguo pacto, en Galilea. Mateo 4:12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, ¿volvió a dónde? A Galilea. ¿Por qué? ¿Porque le gustó el clima? No, creo que no. ¿Porque le gustó la gente? No. ¿Saben por qué comenzó en Galilea? Tendrían que saberlo, hace un ratito lo leímos. En cumplimiento de la profecía de Isaías 9. Él iba a traer alegría a Galilea y iba a multiplicar la gente que le seguía. Y lo logró, lo hizo. Maravilloso, ¿eh? Una vez preso Juan, él comenzó a predicar. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Maravilloso, ¿eh? El mismo mensaje. Fue por toda Galilea el Señor anunciando, y llegó un momento que quedó allí quebrantado de corazón y dijo: la mies es mucha, los obreros pocos. Llamó a sus apóstoles y los envió. O sea que este reino fue anunciado y ofrecido por Juan el Bautista, por Dios el Padre, por Jesucristo mismo, pero también por sus 12 apóstoles. Vamos a Mateo 9:35. Mateo 9:35 dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio. ¿Cuál evangelio predicaba? Predicaba el evangelio del reino. Nosotros hoy anunciamos el evangelio de la salvación por la sangre derramada en la cruz. ¿Entienden? Pero la cruz está en Mateo 27, hermano. Aquí, antes, en Galilea, el Señor y sus discípulos están predicando que la buena nueva de que el reino se había acercado. ¿Entienden la diferencia? Bueno, nunca lo confundamos. Predicaba el evangelio del reino, sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Era otro cumplimiento profético, ¿eh? El reino traería sanidades a Israel. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a los 12, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Allí figuran los nombres de los 12 apóstoles y dice versículo 5: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, fíjense, no vayan a los gentiles. En ciudades samaritanos no entren. Claramente esto es muy distinto, hermanos, a Mateo 28, nunca lo confundan. En Mateo 28, una vez consumada la muerte de cruz y la sepultura y la resurrección, dice: bueno, ahora prediquen el evangelio de salvación a todo el mundo, vayan a todas las naciones, haced discípulos. Mateo 28. Mateo 10 es otra cosa, ubiquémonos en el tiempo. ¿Ven qué importante es ir avanzando de a poco en el tiempo, en el desarrollo de la profecía y de la historia? Repito, Mateo 10, 5, dice: por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar, diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Exactamente, hermanos, el mismo mensaje que predicó Juan, el mismo mensaje que predicó el Señor. Una nota de aclaración allí, y vamos ya terminando este tiempo. En la hoja 18, ahí la tienen, Un poco ya se los adelanté.
La expresión el reino de los cielos expresaba la idea de la justicia de los cielos implantada sobre la tierra. Y tiene que ver con Daniel 7, versículos 13 al 18, cuando el Hijo del Hombre recibirá el reino del anciano de días y reinará sobre la tierra. Y tiene que ver con Mateo 6:10, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como se hace en los cielos, aquí en la tierra. Ahora, hermanos, les insisto, uno va estudiando en orden y está claro la interpretación. No se refiere a algo poético, algo subjetivo el reino, algo en las esferas celestiales o algo en el corazón de la gente, no. Miren, el Sermón del Monte presentaba la ley de ese reino y presentaba los altos principios y demandas para entrar en él. Pureza, santidad, justicia y paz eran algunos de los atributos del rey y del reino que él traía. Por eso se llamaba al pueblo al arrepentimiento. En Isaías 11 podemos ver la calidad del reino, los atributos del rey, etc. Isaías 11, puede leerlo en casa. Habla del reino futuro del rey, Isaías 11 y 12. Y en Mateo 3 allí tenemos los atributos del rey, su presentación, etc. Además, el sermón contenía solemnes advertencias para aquellos que lo desechasen, el rey, y serios avisos de persecución para aquellos que siguiesen al Mesías. Bueno, fue el ofrecimiento del reino mesiánico en aquella oportunidad. El reino davídico y terrenal que Dios prometió a David y al pueblo de Israel. Sobre la tierra que Dios prometió a Abraham y su descendencia. ¿Lo entiende? Repito, nota importante. Hasta aquel momento, en el desarrollo histórico de los acontecimientos, nadie tenía ni la más remota idea de la formación de la iglesia. Hasta ahora todo para Israel en cumplimiento de lo prometido, ofrecimiento de lo prometido, ¿entienden? Nadie tenía hasta este momento de la escritura y del tiempo ni la más remota idea de la formación de una iglesia o de la iglesia, sino que solo eso era un proyecto en la mente de Dios. ¿Entienden? Él lo tenía guardadito. Proyecto que el Señor luego revelaría y, por supuesto, después comenzaría a formar el cuerpo que es la iglesia con el correr del tiempo. Pero hasta aquí llegamos en esta hora. El reino prometido fue anunciado y ofrecido a los judíos. Ahora les quiero decir rápidamente que el reino fue rechazado. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Pero vamos a ver en el estudio siguiente qué es lo que va a hacer Dios ante este rechazo. Nada va a tomar por sorpresa a Dios. Van a rechazar al Mesías y Dios va a hacer una serie de movimientos y de revelaciones fantásticas, maravillosas, porque Dios no pierde el control de su creación y de las edades y de las personas, y ni tampoco se le queman los papeles, como a nosotros a veces, ¿no? Dice, uy, ¿ahora qué hago? No. Dios tiene todo anunciado y en el despliegue de lo anunciado iba a anunciar más cosas el Señor Jesús, mantiene el control de todos los tiempos y Él es el Señor. Su palabra se cumple, sus promesas son firmes y fieles. Aunque los hombres fallen, Dios permanece fiel y en su sola potestad puede hacer grandes cosas y cumplir su plan al pie de la letra. Vamos a terminar con una oración y continuamos en el estudio siguiente, ¿sí? Oremos al Señor. Dios y Padre, te damos gracias por tu fidelidad en base a las promesas claras y sencillas a Abraham, a su descendencia Isaac, Jacob, Israel. También en tus promesas a David y aún tus promesas hechas al pueblo de Israel. Gracias porque con el correr del tiempo el reino fue anunciado por los profetas y los salmos, por el ángel Gabriel a Zacarías
anunciando el nacimiento de aquella voz que presentaría al Mesías a Israel, Juan el Bautista. También fue anunciado por el ángel a María, y venido el cumplimiento del tiempo llegó el Mesías. Gracias, Señor, porque de una manera preciosa y precisa fue ofrecido ese reino, fue anunciado la llegada del Mesías. Fue anunciado ese reino y ofrecido por Juan el Bautista, por Dios el Padre, por el Señor mismo, por los apóstoles, y de una manera precisa y maravillosa la historia continúa. El desenvolvimiento exacto de tu palabra profética continúa de una manera precisa, exacta. Hasta aquí paramos, Señor, hasta aquí llegamos. Te damos gracias por tu palabra y tu perfecto control y plan administrando las cosas de este mundo. Te alabamos, Señor, agradecidos en nombre de Cristo. Amén.